Buenas tardes. Hoy día vamos a ver nuestra introducción a la metodología Canvas, que es el fuerte de nuestro curso. Entonces, hoy día vamos a ver como que un panorama general de qué es lo que es el Canvas, para qué nos sirve y de qué está compuesto. Y ya luego vamos a empezar a ver a detalle cada uno de los módulos del Canvas, para poder analizar bien cada uno de estos factores y poder sacarle el más provecho que se pueda a esta metodología. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el Canvas? El Canvas es una metodología que sirve para mejorar cómo nosotros comprendemos el modelo del negocio. Puede ser un negocio ya existente o nos puede ayudar para diseñar uno nuevo o innovar algunos otros. Entonces, toda esta metodología en general puede ser como un símil a un plan de negocios, que siempre lo hemos escuchado, que tiene ciertas partes, que tiene cierta metodología. Pero el Canvas se diferencia porque como que lo hace más sencillo para que podamos comprender el modelo de negocios global. ¿Ok? Pero ¿qué es un modelo de negocios? Que ya estamos hablando un tanto de este tema. Un modelo de negocios describe las bases sobre las que una empresa crea, proporciona y capta valor. Es más o menos decir que es la forma en la que una empresa trabaja para poder brindarle al cliente nuestra oferta de valor. Entonces, todo lo que de alguna manera nosotros envolvemos para poder llevar esa propuesta de valor al cliente es un modelo de negocio. ¿Okay? Podemos decir, por ejemplo, que un modelo de negocio basa desde quiénes son las personas, cómo se desenvuelve nuestra organización, de qué está compuesta, si es jerárquica, si es horizontal, si es vertical, qué costos tenemos, qué forma nosotros tenemos de costear, tenemos algunos proveedores que son claves, cómo trabajamos con los proveedores, son proveedores fijos o como que improvisamos nuestro proveedor. Entonces, todas estas formas de trabajo se envuelven en un modelo de negocio. ¿Okay? Entonces, uno de los mayores retos, después de tener nuestra gran idea innovadora, es el cómo desarrollarla y materializarla. Porque como en algún momento les dije, tener una idea, probablemente muchos las tengamos. Muchos amanecemos y decimos, oh, mira esta idea, qué genial. O estamos escuchando una noticia y decimos, oh, y esto se podría resolver con esta idea, yo creo. Pero el reto no es tener una gran idea, el reto es desarrollarlo y materializarlo. ¿Y cómo vamos a plantear su funcionamiento para lograr ese éxito deseado? Entonces, ese planteamiento de cómo funcionaría nuestra empresa es nuestro modelo de negocio. Entonces, vamos a ver un poquito este Canvas que nos ayuda a analizar nuestro negocio en general y verlo como una forma como que completa. ¿Cómo nos ayuda? ¿Cuál es su utilidad? Entonces, nos puede ayudar de muchas formas. He tratado de rescatar las que considero más relevantes generalmente del Canvas. ¿Okay? Primero, que es un lenguaje sencillo. ¿Sí? Permite describir y gestionar el modelo de negocio, facilitando su evolución y adaptación. El lienzo Canvas, que lo vamos a ver, es como que en una hoja resumimos todo lo que podría ser un modelo de negocio. Entonces, es un lenguaje tan sencillo que a veces como que nos tienta a hacerlo así a la ligera, porque lo ves súper superficial a veces. Pero si detrás de cada uno de los módulos existe un análisis previo, esa simple hoja, que es un lenguaje sencillo, nos podría ayudar a armar un buen modelo de negocio, que tal vez no sean hojas de hojas de hojas de un plan de negocio como lo hacíamos antes, pero sí que te dé el sustento necesario para entender claramente cuál es el modelo de negocio que tienes y poder ir adaptándolo. Porque nos puede ayudar en un inicio para plantear nuestro negocio inicial y nos puede ayudar cuando ya tenemos el negocio en marcha para evolucionarlo y adaptarlo. Entonces, no tendríamos que estar revisando 50 o 100 hojas para decir, a ver, ¿cuál de estos puntos me ayuda en este momento para poder adaptar a la situación actual? No. Ese que sea una simple hoja
te permite que lo tengas pegado en cualquier lado y que, por ejemplo, ahora, en la situación que estamos, mires tu Canvas y digas, ok, yo necesito cambiar alguno de los factores que están aquí para poder hacer frente a la situación actual. Entonces, me pongo a ver mi Canvas y voy a decir, yo necesito mover esto, necesito cambiar esto, necesito agregar esto, necesito modificar esto. Y por eso nos ayuda tanto que sea un lenguaje sencillo, porque no vamos a tener que estar revisando bibliografías complicadas o términos complicados. Todo es de alguna manera muy simple para que podamos en cualquier momento decir, esto, ¿cómo lo puedo evolucionar? Sí, esa es una primera cosa que considero fundamental en la que el Canvas nos ayuda. Después, otra de sus utilidades es que nos ayuda a reflejar la lógica que sigue una empresa para conseguir ingresos. El Canvas tiene 9 módulos, ya que los podemos ver al ladito, donde está propuesta de valor, canales, relación, flujo de ingreso, los recursos claves, actividades claves, alianzas estratégicas y mi estructura de costo. Después les vamos a empezar a ver cada uno de estos módulos a detalle de qué tratan y cómo podemos analizarlo un poco más profundo. Pero en general, estos 9 módulos reflejan la lógica de lo que necesita una empresa para conseguir clientes, para conseguir ingresos. ¿Ya? Entonces, por eso tenerlos a los 9 en una sola hojita nos ayuda como que a ver todo. Y poder decir, ok, yo necesito esto para generar un cliente más, para generar más ingresos. Ya el otro punto, su presentación gráfica permite generar participación de forma ágil y sintetizada. Como les decía, esto de que sea una hoja y que sea no corrido, o sea, no lo tenemos como un lienzo arreglado para que podamos ver cada uno de los módulos de una manera totalmente rápida. ¿Ya? Entonces, si nosotros quisiéramos utilizar este lienzo, por ejemplo, en una organización para mejorar alguna área específica, podríamos colaborar rápidamente todos los miembros de esa organización o de esa área, sin ningún tipo de problema porque es muy sencillo de utilizar. Es más, hay algunas herramientas, por ejemplo, si nosotros buscamos en las herramientas que tiene Google, en Drive, vamos a encontrar que hay plataformas que nos ayudan un poco a tener colaboración. Todos colaboramos al mismo instante para poder utilizar este lienzo para organizaciones. Otra de las utilidades simplifica la alta complejidad y la dificultad de considerar numerosas variables. Yo sé que muchos me van a decir, ok, pero para hacer un negocio nosotros tenemos 1000 variables que podrían interferir en el éxito del negocio. ¿Es cierto? Sí, totalmente cierto. Hay muchas variables que incluso no dependen de nosotros. Por ejemplo, si yo estoy exportando o importando, una de las variables fuertes que interviene en mi negocio es el tipo de cambio y no depende de mí. Si yo, por ejemplo, ahorita el tema de los escolares, los que tenían librerías o las editoriales que tenían libros, probablemente se hayan quedado con mucho stock por una variable que no depende de nosotros. Entonces, van a decir, ¿y cómo en una hoja nosotros vamos a considerar tantas variables? Pues bueno, en realidad, en un plan de negocios se consideran, pero como no dependen de nosotros, siempre generan incertidumbre. Entonces, esas variables pueden estar consideradas en nuestro Canvas, sí, pero de una manera que va a ser más sencilla, y que nos va a permitir verlo ahí, sí, probablemente un factor complicado va a ser el tipo de cambio, pero que me va a permitir decir, ok, hoy día el tipo de cambio subió, entonces, ¿qué tengo que hacer en este modelito? Y como no todo va a estar escrito, sino que lo vas a ir evolucionando constantemente, te permite simplificar esa complejidad, porque no es que tengas que tener ahorita todos los parámetros para controlar lo más que puedas tu tipo de cambio, no. Te permite flexibilizarlo y poder adaptarlo en el tiempo. Y no es algo estático,
No va a ser un plan de negocios como una tesis, digamos, ¿no? Que tienes 100 hojas y ahí queda tu plan de negocios y no lo vuelves a ver, ¿no? Eso te permite ir evolucionándolo. Y la última que he considerado es que se cubre las 4 áreas principales en una empresa. La parte de los clientes, la oferta, infraestructura y su viabilidad económica. Sí, probablemente cuando lo veamos así en los ejemplos que lo vamos a ver ahorita, tal vez nos parezca algo simple, porque no estamos viendo detrás el análisis que hay. Y aún así, cumple su función de ser un lenguaje sencillo que describe totalmente un modelo de negocio. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes podemos utilizar este modelo Canvas? ¿Para quién es útil? ¿Es útil para todos? ¿Es útil solo para los emprendedores? ¿Es útil solo para las empresas? ¿Para quién es útil? Ya, este Canvas es una herramienta que está dirigida a cualquier empresa, sea nueva o ya esté establecida. O sea, para nosotros emprendedores, que quizá recién vamos a empezar con una idea de negocio, o quizá para un negocio que ya está establecido, que ya está en marcha, pero que necesita adaptarse a algunos cambios o que quiere hacer alguna mejora. Y entonces nos ayuda a validar, nos ayuda a reinventarnos y además puedes analizar a la competencia de manera interna y de manera externa. Yo he encontrado algunos modelos que les voy a pasar después en la paginita, en la que hay muchas adaptaciones del modelo Canvas como modelos. Entonces quizá lo pueden adaptar a la necesidad que ustedes requieran. Lo más usual del Canvas es que lo utilicen las personas que estén empezando un modelo de negocio, por la simplicidad que tiene. Se ha adaptado a distintos contextos, ¿ya? Por ejemplo, yo he encontrado algunos contextos en que lo han adoptado bastante bien. Hay uno que es un Business Model U, que tiene el objetivo de la reorientación profesional. O sea, han utilizado el Canvas para las empresas que hacen profesionalmente que te reubiques o que reconsideres las opciones profesionales que tienes. Entonces lo han llevado al área de recursos humanos de alguna manera, ¿no? Como que consultoras de recursos humanos. Es un campo que probablemente no habíamos pensado que pudiera ser utilizado por el Canvas, pero ha sido muy bien adaptado. Otro de los contextos es el Learning Canvas Model, utilizado para definir modelos de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, esto lo han llevado al área educativa para definir más o menos mis alumnos cómo es la mejor forma que ellos aprenden y cómo puedo identificar un modelo de aprendizaje diferente. Hasta donde tengo entendido, por ejemplo, el colegio Innova School, seguramente han escuchado de ese colegio, ha utilizado el Canvas para implementar su modelo de negocio. Entonces han identificado algunos factores claves para poder innovar en el sector educación y ofrecer un modelo de aprendizaje diferente al promedio o a lo que realmente conocemos normalmente de los colegios, ¿no? Entonces, ha utilizado esta metodología y le ha ayudado, no sé si sea un éxito su metodología o no, porque no la conozco de cerca, pero sí sé que es una metodología diferente porque ha logrado ubicar algunos puntos claves en los que he dicho, ok, aquí puedo yo innovar porque mis alumnitos aprenderían mejor, sería un mejor modelo de aprendizaje. Y eso es lo que vende Innova, que tiene un modelo de aprendizaje diferente al resto. Entonces, ¿cómo ha sacado ese modelo de aprendizaje? Utilizando parte seguramente de muchas metodologías, parte de su Canvas. Otro de los contextos utilizados para el Canvas que he encontrado como ejemplo para que veamos que no solamente lo utilizamos al inicio de nuestro modelo de negocio, es la gamificación, destinada a diseño de acciones de gamificación, por ejemplo, juegos. Y en este punto también hay juegos, no solo de los gamers, sino juegos, por ejemplo, educativos también. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos diseñar estos juegos que creamos para que sean del mejor agrado del cliente? ¿Cómo los modificamos? ¿Qué es lo que el cliente está buscando? Otro contexto donde se ha aplicado es el diseño
de plataformas de creación de valor. Y ahora, por ejemplo, el tema digital que va a estar muy fuerte. A veces los diseñadores de algunas herramientas digitales solamente como que ven la necesidad más usual o la que todos ven y no analizamos un poco qué más podría ofrecerse con esa aplicación o cómo podríamos mejorarla. ¿Ya? Entonces, no son solamente negocios tradicionales los que utilizan el Canvas, lo podemos utilizar en cualquiera de los aspectos para mejorar, para optimizar o para crear un nuevo modelo que nos ayude de alguna manera a ser un poco más innovadores. Este Business Model Canvas puede partir desde la parte que revisábamos la clase pasada, que era como que un poquito identificar ese problema real del cliente. Si nosotros tenemos identificado bien ese problema y partimos con eso para desarrollar este Canvas, entonces podría ser mucho mejor diseñado el Canvas que si partimos de cualquier problema X que no sea el correcto. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un poquito el Canvas en sí. ¿Qué es el Canvas? Les he dicho mucho del Canvas. Y aquí lo tenemos. Este es nuestro lienzo Canvas. Como ven, una hoja sencilla que está dividida en 9 sectores. Son 9 módulos. 9 módulos que nosotros tenemos que nos deben ayudar a describir lo más que se pueda nuestro modelo de negocio. Entonces, como les dije, vamos a analizar cada uno de estos segmentos luego en el siguiente módulo. Pero aquí tenemos como que, de alguna manera, una vista rápida para que veamos cuál es el resultado final que tenemos que obtener, el lienzo completo. ¿Sí? Entonces, tenemos, esto generalmente se divide como que en 4 factores. La primera parte, que es el qué, es nuestra oferta de valor. Le decimos qué porque aquí se debe responder qué es lo que ofrecemos, cuál es esa propuesta de valor, qué es lo que nos está diferenciando. Entonces, ahí tenemos una primera parte. La segunda, que es la parte del quién, es esa parte del cuadrante. Ahí tenemos 3 módulos del Canvas, ¿ya? Que está dirigida a la parte del cliente. ¿Cómo nos vamos a relacionar con el cliente? ¿Por qué medios vamos a llegar al cliente? ¿Quiénes son esos clientes? ¿Cómo son? Entonces, estos 3 cuadraditos van dirigidos a la parte del cliente. ¿Cómo es ese cliente? Todo lo que podamos ver con el cliente. Esta parte del Canvas, que son los otros 3 módulos adicionales, es el cómo. ¿Okay? ¿Cómo vamos a hacer nuestras actividades? ¿Cómo va a ser la empresa para lograr ofrecer esa propuesta de valor? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué socios vamos a tener? ¿Qué actividades necesitamos realizar? ¿Necesitamos recursos? ¿Qué recursos? Entonces, esta es la forma en la que de alguna manera va a dar base a nuestro negocio. ¿Cómo vamos a llevar a cabo nuestro negocio? ¿Qué necesitamos? Y nuestra última parte, que es cuánto. ¿Ya? No nos podemos olvidar de la parte cuantificable, de la parte económica. Y en esta parte tenemos tanto los costos como los ingresos. Y acá vemos nuestra estructura de costos, que va a dar soporte como que a la parte del cómo. Si nosotros necesitamos recursos, todo eso tiene un costo. Entonces, esta es la parte en la que costeamos todo lo que necesitamos. Y la otra parte son los ingresos. ¿Cómo generamos ingresos a nuestra empresa? ¿De qué manera vamos a hacer que los ingresos lleguen? ¿Qué es lo que vamos a vender? ¿De qué forma? ¿Cómo vamos a definir el precio? ¿Vamos a utilizar algunos medios de pago diferentes? ¿Qué medios de pago tenemos? Tenemos descuentos, vamos a tener promociones. Entonces, toda esa parte del ingreso, de analizar nuestras fuentes de ingreso, van en este recuadrito. Entonces, tenemos en general este lienzo
que como ven se dirige a partes específicas que son importantes y que se relacionan entre sí. Cuando nosotros terminemos de armar nuestro Canvas, ¿qué es lo que tenemos que hacer al final de todo? O ir haciéndolo paulatinamente, revisar que todo tenga coherencia. Y si yo pongo que tengo algún tipo, por ejemplo, de canal específico, yo quiero utilizar esta televisión para llegar a mis clientes. Entonces, dentro de mis costos tendrá que haber una parte que diga publicidad y que tengo destinado una cierta cantidad para la televisión. Porque si no, no sería coherente mi Canvas. ¿Sí? Estoy poniendo que voy a tener 1000 canales, pero ¿con qué los costeo? ¿Con qué plata? Sí, entonces, si yo no lo pongo, tal vez cuando quiera hacer mi presupuesto totalmente real y ya quiera empezar a arrancar, me voy a dar cuenta que no consideré eso. Entonces, ¿con qué hago publicidad si no lo he considerado? ¿Ya? Entonces, todo este lienzo tiene que tener relación, tiene que estar conectado, tiene que tener como que coherencia una cosa con la otra, para que al final nos sirva, porque si nosotros lo hacemos como que el champú, ya, bueno, mi segmento de clientes es este, yo tengo esta relación, y al final no nos tiene relación, entonces no nos sirve de nada hacer este Canvas. Sí tiene que ser un poco a conciencia. A veces, por ejemplo, ¿qué nos pasa? Que cuando nosotros hacemos un segmento de cliente y no lo tenemos bien determinado, es por eso que quise hacer una partecita como de conociendo al cliente para que tratemos de averiguar lo más que podamos del cliente, porque cuando no lo hacemos, quizá no hemos determinado qué canales son los adecuados para llegar a ese segmento o qué relación podemos tener con ese segmento de cliente, porque no lo conocemos, pues. Entonces, cada uno de estos módulos nos conllevan a que hayamos analizado con conciencia los demás. ¿Sí? Entonces, no es como que yo lo lleno el champú. Hay que sacarnos un poco eso de la cabeza porque a veces lo vemos tan simple que decimos, ya, a ver, ¿qué socio es clave? Y lleno cualquier cosa. Y lo que se me ocurre en ese instante, ¿no? Lo que según mi percepción es. Pero también hay que analizar un poco el contexto general y nuestro negocio como tal. ¿Sí? Entonces, eso en general es la parte como que teórica de nuestro Canvas. Ustedes van a encontrar muchísima información de Canvas en Internet. Así que quise ponerles algunos ejemplos para que los analicemos un poco, para que los tengamos presentes y nos demos cuenta de cómo el Canvas sí nos genera un modelo de negocio global. ¿Ya? Entonces, lo vamos a ver con algunos ejemplitos porque la parte teórica, primero la vamos a ver luego a detalle, ahorita solamente es como que una parte introductoria. Sí, además que los ejemplos siempre nos ayudan a ver la utilidad de algo. Entonces, por ejemplo, este es el sector comida y es el de Pardos Chicken. Entonces, ellos ponen su propuesta de valor. Ahí la pueden leer si desean, pero en resumen, su propuesta de valor es como que dar su receta única, ¿ya? Dar un plato que se base en su receta única y de excelente calidad. Después, otro de los puntos importantes de su propuesta de valor son características únicas en su arquitectura. ¿Para qué? No para que se vea bonito, sino que lo que buscan con esto es que el cliente disfrute su estadía. O sea, quieren hacer lo más cómodo que puedan su infraestructura física para que acompañe de una manera adecuada su excelente producto de calidad. ¿Ya? Y otro de los puntos es que de alguna manera buscan darle un servicio personalizado, que sea una atención personalizada. ¿Ya? Lo que está en rojito es como que lo que se adicionó después. El servicio de catering, que es como que un plus, no es su propuesta de valor principal. Entonces, por eso como que está de otro color. No, un servicio de catering es un plus, un adicional que les va a generar otro ingreso. Y ofrecer comida rápida. ¿Ok? Las hamburguesas, las salchipapas y eso no es el fuerte de Pardos Chicken y no es por lo que lo conozcamos. Pero si yo voy con toda mi familia y alguien se antoja de una salchipapa, pues bueno, la tiene. Pero eso no es el fuerte de su propuesta de valor. ¿Ok? Por eso he querido ponerlo como que de otro color también,
porque para que nos demos cuenta que eso hasta podríamos quitarlo, porque no es lo más importante de su propuesta de valor. Entonces, lo podemos considerar un plus. ¿Ya? La parte de relación con el cliente, ahí está poniendo como que un compromiso de brindar un ambiente familiar y un servicio de calidad. ¿Ya? Entonces, va a ser una relación directa porque tienen un cara a cara. Yo me relaciono directamente con mi cliente. No es que tengo una interfaz, no es que lo hago por teléfono, no. Lo hago una relación directa en la que voy a buscar brindarle un ambiente familiar y que se sienta satisfecho con mi producto. ¿Ya? Y obviamente voy a buscar fidelizar. Quizá acá no lo han puesto, pero en la mayoría de negocios la relación con el cliente es buscar fidelización. Excepto en algunos, que por ejemplo yo soy quizá una empresa que vende recuerdos para turistas. Entonces mi turista viene una vez en su vida. No es que mi objetivo principal de la relación con mi cliente sea que sea fidelización, ¿no? Entonces ahí buscaremos algún otro tipo de relación. Quizá que nos recomiende, ¿no? Para cuando vengan sus amigos, igual busquen nuestro local o algo así. Dentro de los canales de distribución están poniendo todos los canales que tienen y el segmento de clientes que a mi opinión en este punto está un poquito corto. Creo que hubieran podido escribirlo un poco mejor. Sí, pero ahí está su segmento de clientes, a las actividades clave. ¿Qué actividades son claves para el negocio? La venta de los productos, la relación con los clientes. Por ejemplo, esa parte de celebración de cumpleaños, los locales y otro es un tema como que para fidelizar. Y la parte de cómo hacen publicidad, ¿no? Y nuestros recursos claves, casi en todos los casos, un recurso clave es el recurso humano. Porque por más que tengamos la idea que tengamos, probablemente si no tenemos los profesionales adecuados, o si las personas que tenemos no están lo suficientemente motivadas, o si no les gusta el producto, o si no les gusta el proyecto, o si son socios solamente ya, pues porque ya, bueno, te voy a colaborar. Entonces, eso es importante, tener un recurso clave que te ayude a hacer una sinergia para seguir adelante. Y entonces por eso es un recurso clave. En algunos casos quizá un recurso clave también sea el tecnológico, ahí está el recurso de infraestructura, está el recurso económico. Entonces en esta partecita se pone esa parte de recursos. Después están nuestros asociados claves. ¿Quiénes son esos socios claves? Los proveedores estratégicos, quienes te dan autorizaciones, los inversionistas, los proveedores de tecnología. Ya, hay que poner aquí algo que es un poquito, no todos mis proveedores son los socios claves, no. Porque si yo, por ejemplo, hago, no sé, pollo a la brasa, el- tengo muchos proveedores, el proveedor de pollo, el proveedor de papa, el proveedor de verduras, el proveedor de aceite, el proveedor de sal, o sea, tengo muchos proveedores, supongamos que sean independientes, ¿no? Yo lo estoy poniendo como un ejemplo. Entonces, hay unos que son estratégicos y hay otros que no. ¿Ya? Entonces, esta parte no es una lista de todos mis proveedores, no. Y entonces ya cuando veamos asociados clave, vamos a ver un poco la diferencia de cuándo es un socio clave. ¿Ya? Y en la parte de abajo, que es nuestra parte de cuánto, está nuestra estructura de costos y los flujos de los ingresos. Entonces, en su estructura de costos está considerado los sueldos, el alquiler, pago de servicios, abastecimientos. Y en sus ingresos están las ventas de productos, de sus diferentes productos y cobro de servicios, ¿no? Ellos tienen franquicias también. Entonces, si yo les preguntara un poco, ya, ok, hemos visto este modelo de negocios, ¿tiene congruencia todo con todo? ¿Está relacionado? ¿Creen que por ahí hay algo que no tiene tanta relación con lo demás? Yo les voy a decir, por ejemplo, algo que si yo lo viera, creo que está como que un poco extraño. Si en su flujo de ingresos me está poniendo que tiene un ingreso adicional porque tiene franquicias en el extranjero, entonces esos franquiciados, las personas que compran sus franquicias, también son sus clientes. ¿Ya? ¿Es otro segmento de clientes? Sí,
¿Podríamos hacer otro Canvas para esos clientes? Sí. O podríamos diferenciar en este Canvas si se necesitan algunos puntos adicionales para poder cubrir las necesidades de estos clientes. Entonces, quizá podría poner segmento A, las personas como consumidores finales, y segmento B, las personas que quieren adquirir mi franquicia en el extranjero. ¿Ya? Entonces, si yo tuviera que hacer alguna mejora a este Canvas, probablemente sería ese. Yo lo dividiría en dos y todo, y tendría dos aspectos, dos clientes. Tendría probablemente dos tipos de relacionarme con el cliente, porque con el cliente de mis franquicias necesito otros canales de distribución, necesito otros canales de comunicación, pero también son mis clientes, también quiero mantenerlos satisfechos, porque, bueno, me conviene, obviamente, mientras mejor les va a ellos, mejor me va a mí. Entonces, yo tengo que ser su socio clave, ¿ok? Y como su socio clave, tengo que mantenerlo también feliz. Ya, entonces yo le aumentaría eso. Todos tenemos una forma de ver diferente, pues, ¿no? Y hay expertos en el negocio que quizá no lo hayan visto necesario o quizá lo hagan diferente, lo pongan en otro canvas, ¿ok? Pero quiero que tengan en mente que, por ejemplo, de esto, nosotros vamos a ir haciendo uno por uno y luego, así como lo he visto yo, lo vemos desde un panorama un poco más afuera, un poco general, y checamos que todo coincida con todo. Ok, entonces, este es un sector de servicio de veterinarios. ¿Qué he querido ponerles aquí? Si se dan cuenta, hay post-its de dos colores, ¿sí? Hay un amarillo y hay otro moradito. He querido ponerlo así para mostrarles que cuando nosotros cambiamos algo en nuestro modelo de negocio, se tiene que modificar nuestro canvas. El amarillito está como que una veterinaria tradicional que te atiende en su local, ¿ya? Pero después, viendo la circunstancia actual, entonces dije, quizá ahorita se podría modificar este servicio para hacer una atención a domicilio. Justo hoy día el presidente decía de que podían hacerse algunos servicios adicionales, ¿no? Entre ellos me parece que los de veterinaria y los de dentistas. Entonces, quizá para los veterinarios esta sea una opción, modificar su modelo de negocio para agregarle el punto de tener la movilidad, ¿no? De tener un servicio a domicilio. Entonces, por eso lo puse de diferentes colores, porque supongamos que yo tengo un modelo inicial, cuando yo lo quiero evolucionar, lo que tengo que hacer es eso, revisar qué factores tengo que adicionar o quizá en algunos puntos tengo que retirar para adecuar mi modelo de negocio. Entonces, esta es una veterinaria en la que, por ejemplo, su propuesta de valor es servicios que hagan feliz y saludable a tu mascota. Ya todos los servicios que yo puedo ofrecerte, bueno, que esté dentro de lo que puedo ofrecer como veterinaria para que tu mascota esté sana y feliz. ¿Ok? Porque si su mascota está feliz y sana, el cliente está feliz y sana. ¿Ya? Entonces, eso es bajo una premisa tradicional. Mi relación con los clientes va a ser un trato directo, voy a buscar fidelización con información constante. Mi canal inicial, que solamente es el amarillito, son los locales, el local físico y mis redes sociales. El segmento de clientes, bueno, lo hemos descrito como que de manera general, personas que tienen mascotas y que gastan cierta cantidad al mes en ellas. Okay, porque hay también algunos clientes que tienen mascotas, pero que no son de los que lo envían a la peluquería ni al veterinario, solo en casos extremos, pues, ¿no? No es que no los cuiden, pero los cuidan como que de una manera más tradicional en casa. Entonces, el amarillito está destinado a esa parte. Los recursos claves, veterinario, la peluquería y los equipos, las herramientas que necesitamos. Y bueno, ahí están los otros factores, ¿no? Y si nosotros modificamos ese modelo de negocio y lo hacemos a delivery, ¿qué tendríamos que adicionar? Ya, de manera general, podríamos adicionar en nuestra propuesta de valor, ahorrar tiempo y dar facilidad porque vamos a domicilio. Quizá ahorita podríamos poner algo más en propuesta de valor, que es disminuir el contagio, el riesgo al contagio, ¿no? Porque no se va a encontrar con nadie más en
en mi veterinaria, además de que voy a evitar que en mi veterinaria hayan 2, 3 o 4 personas recogiendo a su perrito después de bañarlo. Entonces quizá pueda poner esa propuesta de valor adicional. Bien, luego de que pongo esa propuesta de valor tengo que ver, ok, y para hacer delivery, ¿qué necesito? ¿Necesito otros recursos? Sí, necesito una movilidad, ¿ya? Un carrito, una combi o algo como para llevar los equipos. Tendríamos que modelar este modelo de negocio. Si yo voy a hacerlo dentro de mi combi, voy a atender al perrito dentro de mi combi, o si voy a hacerlo en domicilio, ¿no? En la misma casa del cliente. Entonces, de acuerdo a eso, modelamos cómo va a ser la movilidad que necesitamos. No sé si se han dado cuenta que algunas movilidades tienen su pequeña ambulancia. Ya. Algo así tal vez podría ser. O de repente si lo hago todo a domicilio, ya pues solamente un carrito es necesario para llevar algunos equipos adicionales, ¿no? Entonces, voy a necesitar también algunos equipos pequeños para llevarlos, para que puedan ser movibles. ¿Qué más necesito? Modificar en mi modelo Canvas. ¿Qué más estoy cambiando si hago delivery? Otro de los puntos que cambio es el canal. Ya no solamente va a ser un local físico y redes sociales, sino también voy a tener una movilidad. Ya los voy a atender de alguna manera eh, con un servicio más personalizado. Mi segmento de clientes. ¿Puedo modificar en algo ese segmento de clientes? Sí, puedo agregarle una característica más. ¿Ya? Aparte de que tengan mascota y gasten cierta cantidad en el mes, ahora tengo un segmento que quizá no lo llevaban al veterinario o no lo llevarían ahora porque no tienen tiempo o porque tienen movilidad reducida. Ya, quizá yo tengo mi perrito que es una raza grande y yo no tengo carro propio. Ya, entonces estar llevándolo en la combi, qué problema, ay no. Y los del taxi de repente no me quieren hacer, no me quieren llevar porque van a decir que lo van a ensuciar con los pelos. Y entonces es como que una molestia eso de la movilidad. Entonces quizá haya clientes que tengan ese problema. Quizá haya algunos otros que estar yendo hasta el veterinario. Algunos tienen que esperar ahí a que termine de bañar al perrito, de ponerle la vacuna, de desparasitarlo, o lo que fuera. Entonces, ir, estar ahí, regresar, de repente no tienen tiempo suficiente para hacerlo. Entonces, quizá por eso algunos descuidan un poco ese tema. Ya, entonces tengo un segmento de cliente con unas características diferentes. O puedo agarrar ese mercado que quizá antes no iba, pero ahora que voy a ir a su casa, sí, sí podrían tomar el servicio. ¿Ya? Entonces, este ejemplo nos sirve para ver cómo podemos ir modificando, qué tan fácil, es muy fácil de alguna manera modificarlo, evolucionarlo. ¿Ya? Porque tengo las premisas y solamente es cosa de ver, ok, con esto adicional que necesito ahora, ¿qué es lo que puedo agregar o qué es lo que debería modificar o qué debería considerar? ¿No? Entonces, rápidamente me voy a dar cuenta que mis costos van a ser diferentes. Entonces, ¿por qué? Porque ahora tengo un carro, primero, que tengo gastos adicionales de gasolina. Si alquilo el carro es un costo adicional de alquiler del carro. Si compré el carro, entonces tengo que considerar la depreciación del carro o si estoy pagando como que un préstamo, los intereses del carro, los intereses del préstamo, como parte de mi estructura de costos. Y aún así fuera mi carro propio, que yo ya tengo, digamos, un carro, lo voy a empezar a utilizar para eso, no significa que el carro nos pasa entonces a veces que nosotros utilizamos nuestros recursos y no nos damos cuenta que son un costo. Entonces disfrazamos de alguna manera el costo. Y, por ejemplo, ya yo tengo que ir a comprar algunas cosas y utilizo mi carro y la gasolina no la considero en la estructura del costo. O voy en taxi y esos taxis los pago de mi plata y no de la empresa. O a veces
no sé, digamos, necesito bolsas o empaques para entregar mi producto y yo compro las bolsas o utilizo las bolsas que yo compré para mi casa y voy sacando cosas así. O necesito cinta scotch, utilizo la cinta scotch de mis hijos, o necesito papel bond para imprimir algunas cosas, imprimir por formas y eso, utilizo el papel bond que les compré a mis hijitos. Entonces voy utilizando recursos propios que no los voy considerando dentro de la estructura y nosotros vamos teniendo el problema que disfrazamos el costo porque pensamos que, wow, ¿cuánta utilidad tenemos? Y de poquito en poquito, quizá no nos hemos dado cuenta que estamos teniendo costos disfrazados y que la utilidad no es la que estamos pensando. Entonces, quizá estamos cobrando más barato solamente porque no estamos poniendo todos los costos. Entonces, si en este ejemplo que nosotros estamos poniendo, el costo fuera nuestro, el carro fuera nuestro, si es un carro que ya tenemos y lo vamos a empezar a utilizar para eso, también hay que considerar un costo de depreciación. Es más, yo creo que deberíamos considerar como que un costo hasta de alquiler, como que si nosotros, como persona jurídica, le alquilamos el carrito a una persona natural, que seríamos nosotros también. Pero esa es la mejor forma de tener los costos sincerados. ¿Ya? Entonces, ahí podríamos saber qué tanto necesitamos cobrar para cubrir esos gastos que tenemos. ¿Ya? Porque el carro no ha sido gratis, ¿no? Entonces el carro se deprecia, el carro se puede malograr, o de repente hacer una pequeña provisión por si el carro se malogra, para hacerle mantenimiento. Entonces, todos esos son puntos que ya son adicionales que no teníamos en nuestro modelo de negocio inicial, pero que lo tenemos ahora. ¿Ya? Entonces, ese es un punto adicional que tendríamos. A ver, otro ejemplo que podríamos tener, que es una página website, es una web. Quise ponerles este ejemplito, porque si lo vemos y se dan cuenta, tiene una estructura diferente a las que hemos estado viendo. ¿Ya? Entonces, quiero que les quede que nosotros podemos utilizar este modelo y modificarlo de acuerdo a lo que creamos conveniente. Como les digo, vamos a encontrar muchas plantillas, sí, pero si nosotros quisiéramos adicionar algo, yo pienso que deberíamos sentirnos libres de hacerlo, ¿ya? Entonces, podríamos agregar alguno que otro módulo si lo creemos necesario. Nunca seamos parametrados 100% como que así es el modelo y así es el modelo y así es el modelo, porque quizás si nosotros agregamos algo a nosotros, nos puede servir más. Al final y al cabo, nosotros somos los que somos expertos dentro de nuestro negocio y sabemos lo que de alguna manera nos puede ayudar un poco. Entonces, por eso les quise poner este ejemplo para que veamos que sí se puede flexibilizar. Y entonces, en este ejemplo de web, vemos las 9 primeras números, del 1 al 9, son nuestros módulos que conocemos. ¿Ya? Los 9 que hemos visto antes en los ejemplos anteriores. Y le han aumentado 5 módulos más. Que por ejemplo, ya para este caso le han puesto el benchmarking, que quizás sí podríamos adicionarlo. El benchmarking podría ser muy útil porque de esa manera vemos en la competencia. ¿Ya? Entonces, podemos ver cuáles son qué es lo que tiene nuestro competidor, qué es lo que no tiene. Hay mucha competencia, ¿cómo es esa competencia? ¿Ya? Entonces, podríamos utilizar el benchmarking para poner adicionalmente qué es lo que el competidor no tiene y que nosotros podríamos poner. Por ejemplo, acá ponen la mayoría de los competidores no tienen versión móvil de su página, de su sitio web. Y entonces es una oportunidad para que quizá yo lo considere en mi propuesta de valor. Y entonces ahí le agregaron el benchmarking. Otro que le agregó fue el branding y promesa. Entonces, esto va muy relacionado con su propuesta de valor. Es así como que las pizzas, su promesa es, si llega después de 30 minutos, no te cobramos el envío, ¿no? No te cobramos creo que ni la pizza. Entonces, esa es su promesa. Entonces, quizá podríamos poner nosotros algo así como que específico, que sea nuestra propuesta, que vaya muy ligado a nuestra propuesta de valor. Aquí, por ejemplo, le han puesto rapidez en servicio y gran gama de componentes mecánicos y eléctricos, ¿no? Eso es lo que ellos prometen. Nosotros te prometemos esto. ¿Ya? Después han agregado un punto
comercial, un punto de publicidad. ¿Cuál va a ser nuestro discurso persuasivo? ¿Ya? Entonces, este punto es importante para los que hacen marketing. Y si nosotros de alguna manera vamos a sacar una publicidad, este discurso persuasivo tiene que ir ligado a lo que nosotros pongamos dentro de nuestra propuesta de valor, pero tiene que ser de una manera que enamore al cliente. Y entonces quizá podríamos ponerlo ahí como para ver, ok, mira mi Canvas, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Con estos elementos, a ver qué se me ocurre. Yo quiero un eslogan, una frase, o quiero algo para poner en mi publicidad. Para tener fuente de inspiración, tenemos ahí con nuestro aumentado ese discurso, pero también la parte, bueno, esto es un poco. Nosotros tenemos otro ejemplito que les vamos a poner, que es la parte de, esta es la herramienta que les decía, bueno, es una web, que de alguna manera nosotros podemos utilizar varias plantillas. ¿Ya? Ahí les estoy poniendo la página abajito, es el Canvanizer, que de alguna manera nos puede ayudar. Te dan ahí varias plantillitas de diferentes usos que podríamos tener. Entonces yo he tomado una nada más como para que vean qué tan diferente es, pero si ustedes ahí escogen alguna que les sirva, que tengan un uso diferente, ahí lo pueden utilizar. Y entonces tenemos como que una opción adicional. Les he sacado esta que es como que un brainstorming de la transformación de tu organización. Entonces, este modelo quizá nos ayudaría si tú ya tienes una organización y como que quieres hacer un cambio estructural, ya un cambio dentro de la estructura de la organización. Entonces, ¿puedes utilizar el Canvas? Sí, pero si tú utilizas como que los nombres de los módulos anteriores, como que no te ayudan de tanto, ¿no? Entonces, podríamos variarlo, hacerle una variación y utilizar ¿ya? Teniendo en cuenta que es un modelo diferente, pero que tiene la misma utilidad que un Canvas, que de manera resumida tú puedes ver los puntos estratégicos que te ayudan a poder hacer una transformación organizacional. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo totalmente diferente, si se dan cuenta, porque todos los puntos son diferentes. ¿Por qué se los estoy poniendo? Porque nosotros vamos a ver a lo largo del curso el Canvas tradicional, ¿ya? El Canvas como que para negocio, el Canvas para un emprendimiento, el Canvas para cambiar o innovar un modelo de alguna empresa. Pero quería decirles que no solamente existe ese modelo Canvas, que es el tradicional, sino que existen otras formas de utilizarlo, que si a ustedes les gusta aplicarlo, quizá le podrían sacar muchísimo más jugo y podrían utilizarlo para otras cosas adicionales. Solo es un tema de adaptarlo. Entonces quería darles esta herramienta, el Canvanizer, por si ahí les sirve alguna de las plantillas que tienen
Entonces, así como les estoy poniendo esta, así ellos tienen varias y te describen un poquito más o menos qué es lo que podrías poner en cada uno de los cuadrantes que te ayudarían a lograr el objetivo que tienes. Y entonces, en este caso, así ellos han puesto, por ejemplo, la visión, ¿no? En lugar de nuestra propuesta de valor, que en un modelo de negocio es lo más importante, para ellos están diciendo que yo quiero cambiar mi organización, quiero hacer una transformación organizacional. ¿De dónde parte todo esto? ¿Cuál es el corazón de esto? La visión de la empresa. Entonces, están poniendo en el medio de todo la visión. ¿Y qué podemos poner cuando nosotros hacemos esto? Quizá varios pueden empezar a comentar, a hacer una lluvia de ideas en la que cómo se describe mejor lo que nosotros somos como empresa. ¿Ya? Entonces ahí podríamos poner la descripción de cómo nos veríamos a futuro, cómo nos gustaría vernos. Y por ejemplo, bajito están poniendo los comportamientos claves. ¿Qué comportamientos claves deberían haber para cumplir esa visión? Entonces han puesto como que de centro ese punto y a los costados ya han puesto las cosas adicionales que servirían para llegar a esa visión, para lograr ese objetivo. Entonces, por ejemplo, están poniendo comunicación, qué formas de comunicación podrían haber, cuáles son los criterios del éxito, y a qué criterios de cambio podrían llevarnos al éxito, cuáles son las áreas o las personas que reciben esos cambios, quiénes son impactados por el cambio y quiénes podrían ayudar a este cambio. De repente en mi organización hay un grupo que es líder en, no sé, hacer lluvia de ideas para solucionar problemas, supongamos, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta que esa área puede ser una guía para las demás áreas para enseñarles a hacer esa resolución de problemas en conjunto. Entonces ponemos ahí quiénes son impactados con el cambio y quiénes pueden ser unas guías de cambio. Otras cosas que están poniendo son los estados objetivos, quiénes son como que los pilares estratégicos para llegar a cumplir esos objetivos, qué acciones tenemos que hacer, cuáles son los métodos claves que deberían ser aplicados para este cambio. Y en la última parte están como que los 3 tops de los movimientos que nosotros podríamos necesitar para el cambio, de esos drivers. ¿Ya? Entonces, y en la parte de abajo está la inversión requerida. La parte de abajo recuerden que es la parte cuantitativa. Entonces, yo para cualquier cambio de la organización que yo le quiera presentar a mi jefe o que yo quiera hacer en mi empresa, siempre nos vamos a fijar igual en la parte cuantitativa. Entonces, ¿cómo describimos la parte cuantitativa aquí? Primero tenemos que decirles, ok, este cambio, este plan de cambio que yo te estoy planteando desde la visión, te va a costar esto, ¿no? Vamos a tener que, no sé, de repente contratar algunos asesores, hacer consultorías o de repente mover alguna área, contratar a alguien nuevo, sacar a alguien nuevo, aumentar el sueldo de alguien, de repente hacer capacitaciones o hacer reuniones fuera del trabajo, que bueno, también podría ser un costo. Entonces aquí ponemos toda la inversión requerida y en el otro lado, que sería el equivalente a los ingresos en un negocio como que la parte comercial, en la parte de cuando tú presentas un cambio organizacional, son qué ganancias tenemos, qué mejoras tenemos. Si se pueden cuantificar de alguna manera esas mejoras, genial. Pero si no, también hay mejoras que no se pueden cuantificar tanto, pero que son representativas. Y entonces, por ejemplo, acá ponen el performance, la moral. Quizá podríamos poner un tema de capacidad, como que de productividad. De repente la productividad es mejor y así ahora haríamos en menos tiempo lo necesario, así que podríamos hacer más cosas. Bueno, entonces hay muchas cosas que nosotros podríamos agregar, como que en este Lean Change que hemos utilizado como un ejemplo fuera de lo normal, digamos, fuera del parámetro establecido del Canvas, para dejarles la idea de que nada es estático, ¿ok? De que todo nosotros lo podemos modificar o cambiar para lo que nosotros requiramos. En el curso que vamos a hacer en el siguiente módulo, lo que vamos a analizar paso a paso es el Canvas tradicional. ¿Sí? Es como que este Canvas.
nuestro Business Model Canvas, que va más para un tema de emprendedores o para un tema de cambio del giro del negocio, o para agregarle algo a nuestra propuesta de valor, o para reenfocarnos porque el cliente de repente ha cambiado, o para innovar nuestro modelo de negocio. Este es el canvas que nosotros vamos a utilizar en este curso, que lo vamos a profundizar un poco, que lo vamos a desmedrar un poco para ir analizándolo poquito a poquito y para que ustedes lo puedan aplicar en sus ideas de negocio o en sus empresas que ya tengan. ¿Sí? Pero no hay que tener en cuenta que si yo soy una persona dependiente y trabajo en una empresa, digamos en cualquier área X que no sea necesariamente del negocio como que la parte de emprendimiento o la parte de generación de valor, también podríamos aplicar esto en nuestros trabajos. Y entonces, por eso quería ponerles como que ese ejemplito. Si yo trabajo de una manera dependiente, me sirve el Canvas, lo podría utilizar. Entonces, quizá con esta herramienta encuentran algunas formas de que sí lo podrían utilizar para diferentes áreas, para recursos humanos, para la parte de repente de cómo hago que mi cliente, que mis trabajadores sean más eficientes, cómo hago para que sean más productivos. Ahora que muchas empresas están con teletrabajo, quizás es un momento para que hagamos, si yo soy del área de recursos humanos o si tengo varios colaboradores haciendo eso, quizá también no solamente es analizar el negocio como modelo de negocio comercial, sino también ver dentro de mi empresa qué cambios puedo hacer, qué transformaciones puedo hacer, cómo mejoro el modelo de negocio interno para que mis trabajadores, que son mis clientes internos, se sientan también satisfechos, que tengo que lograr de que sean productivos. Entonces, ¿qué podría hacer? ¿Qué estrategias podría llevar? Podríamos tal vez utilizar esta herramienta para ver cómo innovamos en ese sector, cómo modificamos la estrategia que teníamos, porque estamos bajo otra premisa diferente. Entonces, incluso los que están haciendo ahorita ya trabajo presencial o los que van a empezar el lunes a hacer trabajo presencial, también tendrían que rediseñar un poco esto, darle una miradita, ¿ya? Porque las personas vienen con estrés, las personas vienen con otro tema en la cabeza, vienen con preocupación, están pensando en, ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Voy al comedor? ¿No voy al comedor? Mejor traigo mi comida. ¿Salgo a conversar? ¿No salgo a conversar? Mejor me quedo sentado en mi escritorio. Entonces, son otros factores que están modificando nuestra estructura usual. Y para esas personas que tienen esos problemas, si tú tienes esos problemas, esta herramienta también te podría servir para que analices de una manera simple y sencilla todos los parámetros que incluyen eh, cómo modificar organizacionalmente mi empresa. ¿Sí? Entonces, ahí les pongo esto, no porque lo vayamos a profundizar, sino para que también les sirva para otras áreas de sus empresas, para otras áreas de comunicación con sus empleados o de repente en otros momentos que puedan servirles. Sí, nosotros vamos a tener en cuenta que nuestro Canvas a llevar va a ser este. Quiero que lo vean. Lo vamos a empezar a analizar segmento por segmento ya a partir de la siguiente clase. Entonces, esto es como que una pequeña introducción de qué es el Canvas, para qué nos sirve y para que veamos este debe ser nuestro resultado final. ¿Sí? Este así de simple, así de sencillo como lo vemos, es lo que nosotros deberíamos tener para poder decir, ok, necesito este socio, ¿a quién llamo? ¿Cómo hago? Necesito este recurso, ¿voy a tener plata? ¿No voy a tener plata? ¿Me tengo que hacer un préstamo? ¿No me tengo que hacer un préstamo? ¿Puedo pagar ese préstamo? ¿Mis vías de ingresos son suficientes? ¿Puedo buscar alguna otra alternativa que me genere ingreso? ¿Ya? Entonces, esa es la utilidad que nosotros le vamos a dar al Canvas y esa es la forma como la vamos a ir analizando. Si se dan cuenta, es una herramienta muy sencilla, muy bonita y que estoy segura que nos va a ayudar mucho para que puedan ver el modelo general, para que puedan ver el total de su modelo de negocios. ¿Ok? Entonces, eso ha sido todo. Les agradezco mucho. Tengan en cuenta que nosotros ya vamos a revisar esto de una manera un poco más compleja, más total después. ¿Ok? Buenas tardes, hasta luego, ha sido un gusto.